Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Gracias a Dios, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor, y gracias a nuestros pastores que nos dan la confianza de compartir el día de hoy una palabra con relación acerca del bautismo, el bautismo en agua. Como ustedes bien saben, el día domingo se va a llevar a cabo aquí en la iglesia el sacramento de los bautismos. Las personas que no se hayan bautizado y las que quieran obviamente llevar a cabo este sacramento en obediencia, pues vamos a tener la oportunidad este domingo. Y el día de hoy el Señor tiene preparada una palabra para que refresquemos un poco el concepto que nosotros podemos tener acerca del bautismo. Primero que nada, ya saben, con todo el respeto del mundo, todas las personas que traigan un celular a la mano, si lo pueden poner, Ismael me dijo que ya lo puso en silencio, si lo pueden poner en modo avión, silencio, vibrador o apagarlo, que nada pierda su paz, que nada pierda la tranquilidad y la comunión que hay en este momento con el Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y primero que nada vamos a ponerlo en sus manos, vamos a hacer una pequeña oración para entregar, una oración pequeña pero poderosa, porque sabemos que Él la va a contestar para que en sus manos sea esta palabra y que sea la misma palabra, la luz de la palabra, la que siembre esa semilla en sus corazones. Padre amado, gracias te damos primero que nada por el milagro de la vida, Padre, por darnos la oportunidad. Gracias, Señor, de estar reunidos hoy en un lugar como este, en tu templo, buscando de tu presencia, Padre, libremente. Nadie nos ha obligado, Señor, y venimos con un corazón dispuesto a buscar de tu palabra. A que esta enseñanza, Padre, la pongamos en tus manos y que sea la luz de tu palabra la que ilumine sus ojos, Señor, sus pensamientos, Padre, sus oídos, y que pueda sembrarse, Señor, esta palabra como una semilla en ese corazón, Padre, que ya fue arado y esa tierra está fértil, expectante para recibir esa palabra y dar fruto en el tiempo que tú lo creas pertinente, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a entrar entonces hoy en tema del día del bautismo. Y yo le decía, Señor, por favor ilumíname para saber de qué vamos a hablar el día de hoy acerca del bautismo. Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí ya hemos escuchado palabra o enseñanza o hemos leído acerca del bautismo, ¿o no? Sí. ¿Quién de aquí ya ha escuchado? ¿Quién de aquí ya ha escuchado acerca del bautismo? ¿De qué es el bautismo? ¿Para qué nos sirve el bautismo? ¿Quién dejó establecido lo que es el bautismo? El día de hoy vamos a tener una enseñanza fresca que va a renovar todo lo que tenemos nosotros en el pensamiento acerca del bautismo. Y primero que nada, vamos a empezar entonces con el bautismo. ¿Qué es el bautismo, familia? Para empezar, como tal, bautismo, me fui a buscar en el diccionario qué significa el bautismo, un diccionario teológico, y nos dice que es una palabra en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra bautismo aparece en la Biblia, y la palabra bautismo significa bautizo, que significa, era una técnica que se utilizaba para sumergir las telas en agua con pintura. Era para que las telas tuvieran color. Querías tener un vestido de color rojo, la tela, el vestido, lo sumergías en agua, que se sumergiera completamente en una agua, obviamente, que ya estaba teñido con un color rojo, y se teñía la tela de esa pintura. Sumergir o inmersión, eso es lo que como tal significa la palabra bautismo, es sumergir, meter abajo del agua. Estamos hablando del bautismo en agua y vamos a ver hoy todo con relación a lo que nos habla del bautismo en el agua. Ok, ese es el bautismo, sumergir. Ahora, en la Biblia
en la Biblia donde se habla acerca del bautismo. Vamos a ver lo que se hizo ahorita aquí arriba. Las personas que están ministrando en la alabanza, en la adoración, lo que hacen es que preparan el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí para esa palabra que va a venir de parte de Dios para sus vidas. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a leer varias partes del capítulo 3. Si me lo puedes proyectar, por favor, Víctor. Mateo, capítulo 3, del 1 al 3 vamos a leer primero. Y la palabra de Dios nos dice así, familia. Fíjense, Juan el Bautista prepara el camino para Jesús. Capítulo 3, y la palabra de Dios dice así. Vamos a leer del 1 hasta el 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Juan era una persona, era un familiar de Jesús, del Señor Jesucristo, y se le decía que era el Bautista porque él se dedicaba a hacer los bautismos en el agua, y vamos a verlo a la luz de la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en un desierto, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Hasta ahí. Estamos viendo que Juan se dedicaba, dice que estaba en el desierto, y era conocido como Juan el Bautista porque era la persona que tenía el ministerio de hacer el bautismo en el agua de las personas que quisieran, ¿qué nos dice aquí? Arrepentirse. ¿Cuál era el ministerio que él tenía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Isaías ya había hablado acerca de esta persona, de Juan el Bautista. Por eso nos dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Continuamos. Versículo 4, vamos a leer el 4 también. Voz del que clama en el desierto. Era lo que el profeta Isaías había mencionado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre, una muy buena dieta, por cierto. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo que hacía Juan el Bautista entonces es que en el río del Jordán él bautizaba a las personas. El bautismo, recuerde que es sumergirse, lo sumergía abajo del agua. ¿Para qué? Para confesión de pecados, que es lo mismo que el arrepentimiento. Para eso Juan tenía ese ministerio. Pero vamos a continuar más adelante, miren. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nuevamente aquí Juan el Bautista vuelve a hablar de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, familia? ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando nosotros aceptamos que hicimos algo que es incorrecto delante de Dios y nosotros nos arrepentimos, decimos: Señor, pedimos perdón, me arrepiento de haber hecho esto. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar, y si nosotros cometimos algún pecado o alguna falta, es no volverlo a cometer. Ese es el arrepentimiento. La confesión de pecados con nuestra boca y arrepentirnos y no volverlo a hacer. De eso es de lo que hablaba aquí Juan el Bautista. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11, familia. Yo a la verdad os bautizo en agua. Ahí está el tipo de bautismo que Juan el Bautista hacía. Bautizaba en agua
para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí la Biblia nos está hablando acerca del bautismo en agua. El bautismo, familia, al igual que la Santa Cena, que obviamente vamos a tener este domingo, por cierto, son dos sacramentos, son los dos sacramentos que Jesús dejó estipulados u ordenados en la Biblia como tal. Dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Y en estos dos, tanto como el bautismo como la Santa Cena, lo que representa en este caso es la muerte de Jesús, la resurrección y en este caso la Santa Cena, que nosotros aceptamos y creemos que Jesús vino a esta tierra, que Él murió, fue sepultado, pero fue levantado de los muertos y resucitó. Y el bautismo que nosotros vamos a llevar en agua, familia, simboliza precisamente eso. La muerte de Jesús y la resurrección. ¿Qué es lo que simboliza en nuestra vida, en lo natural, que nosotros seamos sumergidos? Fíjense muy bien, ahí no habla de que hay que echarnos agua con una jicarita o ponerse abajo de una regadera o con un aspersor echar agua, no. La palabra como tal, bautismo, es inmersión, sumergir. Nosotros lo que tenemos que hacer es un acto simbólico, la representación de nuestra fe pública. Eso es lo que es el bautismo. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Creemos que Él vino a esta tierra, que Él vivió, que Él murió, que Él resucitó y que solamente a través de su gracia podemos tener vida eterna o salvación. El acto público que nosotros hacemos de declarar esa fe es a través del bautismo. ¿El bautismo cómo es? Es a través de una inmersión o sumersión en el agua, que representa que nuestra vieja manera de vivir en ese momento queda sepultada, y cuando nosotros somos levantados, somos nuevas criaturas. Amén. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? ¿Dónde lo menciona la Biblia? Lo vamos a ver ahorita con versículos bíblicos. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios manda. A eso significa el bautismo. Vamos a continuar, miren. Versículo 13 de Mateo 3. Fíjense, el bautismo de Jesús. Jesús mismo se bautizó, pero aquí habría algo contradictorio, porque aquí dice que el bautismo en agua es para la confesión de pecados y el arrepentimiento, pero la palabra de Dios dice que Jesús no pecó mientras estuvo vivo en esta tierra. Vamos a ver cuál fue el motivo por el cual Él lo hizo. Miren, versículo 13 de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Recuerden que Juan andaba en el desierto y bautizaba en el río Jordán, para ser bautizado por él. Jesús mismo fue a llevar ese bautismo en el agua. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Como que diciendo, ¿cómo es posible que yo te voy a bautizar si tú eres el Hijo de Dios y yo necesito que tú me bautices a mí con el Espíritu Santo y fuego? Pero Jesús le respondió, y aquí está el verdadero motivo, familia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, toda palabra, todo lo que ya estaba escrito. Es necesario que nosotros lo hagamos, tanto tú como yo, los dos. Entonces Juan le dejó de insistirle en que no lo bautizara Jesús a Juan, sino que él lo iba a bautizar. Y Jesús, después de que fue bautizado, entonces Jesús fue bautizado, Jesús fue sumergido en el agua, subió luego del agua. Si Jesús subió del agua es porque tuvo que haber descendido al agua, familia. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús mismo llevó a cabo el sacramento de bautizarse en agua, familia. Y si Jesús lo hizo, es porque lo dejó establecido para que nosotros también lo hagamos. Él, siendo una persona que no pecó, se bautizó en agua. Alguien de aquí, familia, alguien de aquí puede levantar su mano en este momento y decir: Lalo, yo nunca he pecado, Lalo. Yo no tengo que confesar pecados porque yo nunca he pecado. Yo no tengo que arrepentirme de nada malo que yo haya hecho. Alguien de aquí puede levantar su mano y decir: yo soy ese tipo de persona perfecta. Entonces, si no hay ninguna persona perfecta aquí y el perfecto lo hizo, se sumergió en esa agua, se bautizó en esa agua, los que estamos aquí, el bautismo en agua es para la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. Creo que todos los que estamos aquí entonces deberíamos de llevar a cabo ese mandamiento y ese sacramento que el Señor dejó, que Jesús mismo hizo, familia. ¿O no están de acuerdo? Amén. Porque todos hemos fallado. Lo primero que debemos de aceptar es que hemos fallado, familia. Es que hemos fallado. Yo tenía un problema con el alcoholismo. Muchos de ustedes lo saben. Era un bebedor en exceso. ¿Cuál fue el primer paso que tuve que dar para poder cambiar mi vida? Reconocer que tenía ese problema con el alcohol. Reconocer. Primero que nada tuve que reconocer que estaba haciendo algo que era de manera incorrecta. ¿Para qué? Para dejar esa vieja manera de vivir. Lo mismo es acá, familia. Tenemos que primero que nada que reconocer que la vida que hemos llevado no ha sido la vida ante los ojos de Dios de la manera correcta. Porque todos aquí hemos cometido de una u otra manera alguna falta delante de los ojos de Dios. Hemos hecho cosas incorrectas. Y lo primero que debemos de hacer, y ustedes ya lo hicieron, fueron muy valientes en decir: no, aquí no hay nadie que sea perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Llevar a cabo ese bautismo en agua para confesión de pecados y arrepentimiento de los mismos. Si Jesús mismo lo hizo, Jesús modeló, familia. Jesús lo modeló. Y si Jesús lo modeló, es porque nosotros debemos de hacerlo. ¿Hasta aquí alguna duda, familia? ¿Vamos bien? ¿O me regreso? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Ya vimos dónde habla la Biblia acerca del bautismo y cómo tiene que ser llevado a cabo este bautismo. ¿Ok? Para todos aquellos que tengan la duda, porque puede ser que alguno de ustedes aquí tenga la duda: bueno, Lalo, ¿y qué pasa con los niños? ¿Se tienen que bautizar o no se tienen que bautizar los niños? Jesús mismo dijo, cuando los niños se acercaban a él y sus discípulos decían: a su lado, déjenme en paz, no se le acerquen al maestro. ¿Qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales, o sea, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños no necesitan bautizarse. ¿Saben por qué? Porque los niños, como tal, no tienen la conciencia como nosotros, perversa, malvada, pecadora. Los niños no son así. Incluso Jesús mismo dijo que nosotros debemos de ser como los niños. Los niños, ¿cómo son? Se pelean por un juguete y se lo dan a uno, lo tiene uno. Se pelearon en el momento, pero al rato ya están jugando otra vez juntos. ¿Se guardan rencor? No se guardan rencor. Por eso dice Dios, dice Jesús, que nosotros debemos ser como niños en esa parte, no ser rencorosos. Los niños se pelean, al rato andan jugando. Los niños pueden estar llorando en un momento, al rato se están riendo. Y a nosotros nos cuesta trabajo ser así. Si alguien me la hace, me la paga. El ser humano por naturaleza así es. Los niños, ¿qué pasa con los niños? Los niños, para que pudieran ser bautizados, deberían o ya tendrían que tener esa conciencia de decir: yo he hecho mal, me arrepiento de mis pecados, yo creo en que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo en que Jesús vino a esta tierra, vivió, murió y resucitó para darme vida eterna.
¿Cuál es el mandamiento, familia? ¿Cuál es el mandamiento o qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder bautizarnos, familia? Es creer. Creer en Jesús. Es el único requisito que hay. Y los niños como tal, es muy complicado que un niño de 2 años, que un niño de 1 año, que un niño de meses, díganme ustedes qué pecado pudo haber cometido un niño de 5 meses, de 2 meses. El pecado más grande es ensuciar pañales. Es el pecado más grande que puede cometer un niño de esa edad. O no dejar dormir a los papás en la noche. Ese es el pecado más grande que puede cometer un niño. Ese bebé tiene la conciencia de decir, yo me arrepiento de lo malo que he hecho. No. El acto del bautismo es un acto de fe, en el cual nosotros reconocemos nuestros pecados, pero creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es el único requisito que nosotros necesitamos para ser bautizados, el creer. Así que si un niño dice, yo me quiero bautizar, nada le puede impedir que tú lo bautices. Pero no es una obligación que los niños de meses, recién nacidos, de brazos, tengan que bautizarse, familia. No es un requisito. En la Biblia ustedes busquen y no van a encontrar en la Biblia donde diga acerca del bautizo de los niños. No lo menciona. Y vamos a ver unos ejemplos que pudieran teológicamente decir, bueno, pero ahí dice que toda la familia fue bautizada. Pero recuerden que cada vez que hablamos nosotros en la Biblia, normalmente siempre hablan acerca del hombre y de la mujer, de las personas adultas. No habla de los niños. Y cuando habla de los niños, de los tales es el reino de los cielos. Ustedes deben de ser como niños. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué simboliza entonces el bautismo en agua? Con la palabra de Dios. Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 7. Muertos al pecado. Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 7. Y dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo es el que escribe esta carta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La muerte de Jesucristo es cuando a Él lo sepultan. Eso es lo que representa cuando nosotros bajamos al agua, a las aguas. Esa es la muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que simboliza, familia, el bautismo en agua. Que cuando nosotros somos sumergidos en el agua, en ese momento nuestra vieja manera de vivir queda sepultada. ¿Para qué? Para que como Cristo, cuando Él sale del agua, Él resucita, nosotros resucitamos, salimos para una vida nueva. Ojo, familia, ojo. No con esto estoy diciendo de que vamos a salir del agua y obviamente vamos a ser personas que ya no vamos a pecar, porque nos convertiríamos entonces en personas perfectas. Imperfectos, no hay ninguno en la tierra. Vamos a seguir luchando con el pecado día con día, familia. Vamos a seguir luchando con las tentaciones. Pero ya al momento de bautizarnos, de ese bautismo en agua, ese bautismo en Cristo Jesús, porque estamos haciendo lo que Jesús hizo, créanme que ya va a haber mayor oposición, mayor resistencia a vivir como vivían de la manera anterior. Si éramos de los que te quedaba alguien viendo feo e inmediatamente desatabas toda tu ira en contra de él, se los digo por experiencia, va a haber algo que nosotros no podemos ver, pero que podemos percibirlo, porque es algo espiritual, es algo que no podemos ver con nuestros ojos. Va a haber algo en el cual va a detener a que de nosotros salga una mala palabra, a que de nosotros hagamos un mal gesto, a que de nosotros contestemos de una manera que no es correcta. Va a haber algo que nos va a detener. Y
Y que si en el momento, por X o Y motivo, soltamos la palabra, perdón, Dios mío, perdóname, no debía haber dicho esto. Tenemos la capacidad de pedir perdón en el momento y no alojarlo en nuestro corazón y traerlo todo el día. Va a haber ese cambio en nuestra vida, yo se los puedo asegurar. Yo se los puedo asegurar porque yo lo viví. Las personas que me pudieron haber conocido saben de dónde el Señor me sacó. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en esa nación, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa vieja manera de vivir, de comportarnos, de hablar, de hacer, de transar, de mentir, de robar, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, familia. Ya no nos va a dar ganas de hacer esas cosas que hacíamos antes de manera incorrecta. Ya va a estar el Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón. Me lo llevo, no me lo llevo, me lo llevo, no me lo llevo. Nadie me está viendo, me lo llevo, no me lo llevo. No, no me lo llevo porque no es correcto. ¿Digo este chisme o no digo este chisme? No, 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 ya no lo dices. Va a haber algo, va a haber esa vocecita que va a estar ahí a cada rato insistiéndote a que hagas las cosas correctas, a que dejes de actuar como lo hacías anteriormente. Eso es uno de los muchos beneficios que vamos a obtener, familia. Uno de los muchos beneficios. ¿Por qué me debo de bautizar? Porque yo sé que estas preguntas a mí me surgieron cuando el bautismo. Bueno, pues, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que me tengo que bautizar? A ver, díganme dónde. Ahí les va. Nos debemos de bautizar por obediencia. Porque si creímos en nuestro corazón, ¿qué nos detiene para hacerlo? ¿Dónde lo dice? Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Aquí Jesús ya había sido crucificado. Aquí Jesús ya había muerto. Aquí Jesús ya había resucitado y se presentó por 40 días delante de sus discípulos. Y ahí les va. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús está hablando aquí con sus discípulos. Los lleva a un monte, los reúne y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Preparen sus maletas porque van a viajar bastante. Dice que a todas las naciones. A todas las naciones. O sea, saquen su pasaporte, saquen su visa porque van a ir a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que Jesús dejó establecido? Bautizándolos. ¿Quién dejó establecido el bautismo en la Biblia? ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús. Jesucristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que sigue, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En ese punto me quiero detener. Jesús fue muy claro, no dijo: mira, primero enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado y después que se bauticen. O dice así ahí: primero dice que hay que ir a todas las naciones, que hay que hacer discípulos y hay que bautizarlos. Y después de que los bautices, enséñale, adoctrínalo. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que nosotros no debemos de llevar un curso de 6 meses, 1 año, 2 años, en los cuales se va a estar preparando para que ustedes se bauticen. No, no es así. No es así. Simplemente el que cree, por obediencia a Jesús, se bautiza.
lo demuestra públicamente. No se avergüenza. Amén. Hay que bautizarlos y después hay que enseñarles todo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, algo muy importante, porque yo una vez escuché de algunas personas que decían, no, pero es que mira, a ver, tú lo bautizas y se va a otra iglesia. Aquí la iglesia no bautiza a nadie. El bautismo es en agua, pero es a través del Espíritu Santo, familia. Y todas las iglesias conformamos el cuerpo de Cristo. Es decir, si se bautiza alguien aquí y más adelante se va a otra iglesia, esa persona, si realmente creyó en su corazón y por obediencia se bautizó, esa persona se salva. Adelante. Se puede ir a la iglesia que él quiere, a la iglesia donde él le guste que le hablen, porque a lo mejor aquí no le gustó cómo se compartió la palabra y allá sí, o a lo mejor aquí el café está muy cargado y en el otro lado está menos cargado, o la servidora le pone mejor cara, no lo sé. El que bautiza es el Espíritu Santo, no es la iglesia como tal, familia. No es la iglesia como tal. Ojo, que quede muy claro esto. Entonces, ¿quién dejó el precepto, el sacramento de bautizarse? Jesús. ¿Jesús se bautizó? Sí se bautizó, familia. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Por eso me tengo que bautizar. Confirmamos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Adelantito Marcos. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y aquí quiero entrar en algo que quede muy claro. Aquí no estamos para engañarles. Aquí lo que es la palabra de Dios es la palabra de Dios, familia, Y no vayan ustedes después de decir, no, es que el hermano Lalo me dijo. La palabra es la palabra. Marcos 16, versículos 15 y 16. Jesús ordena la gran comisión. Y les dijo nuevamente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Nos lo dijeron el domingo, ¿se acuerdan? Ahora, ahí les va. Entonces lo que quiere decir esta palabra es que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Ahí les va un ejemplo, el ejemplo más claro que hay en la Biblia. Miren, el que realmente cree en su corazón, y declara con su boca la salvación, esa persona obedece y se bautiza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué pasa, familia? ¿Qué pasa? Porque ha sucedido y hay situaciones que no podemos controlar. Y el ejemplo más claro está en Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Esa escena donde está Jesús crucificado y hay dos ladrones al lado de él. Uno de ellos se burla y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, si tú te crees el Rey, tú sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz y camina, sálvate. Ese es uno. Pero el otro reconoce que esa persona que está crucificado ahí es Jesús, que es el Hijo de Dios. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ahí están proyectando los versículos. Ahí está. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, el que sigue? Nosotros, los dos ladrones, a la verdad, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas o sea, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, lo reconoció, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué sigue?
Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona tuvo salvación. Jesús mismo estaba al lado de él y él reconoció a Jesús. Ahora sí que ese ladrón se robó la salvación. Hasta en la cruz seguía robando, se robó la salvación. Ese ladrón, amén, ese ladrón no tuvo la oportunidad de bautizarse. ¿Fue salvo o no fue salvo? Jesús mismo le está diciendo que iba a estar con él en el paraíso. Fue salvo, familia. Fue salvo. Hay situaciones en las cuales las circunstancias no van a permitir que nosotros podamos bautizar a alguien, pero no por eso la persona va a perder la salvación. Si realmente creyó en su corazón, reconoció a Jesús, esa persona es salva. Pero todo aquel que cree, obedece, familia. Y nosotros estamos en la condición el día de hoy aquí, en que si realmente creemos en nuestro corazón, nos vamos a bautizar simplemente por obedecer y por amor a Dios. Si alguien tiene una duda, es porque duda en su corazón. Y es porque está dudando de que Jesús todo lo que hizo por nosotros. No con eso los estoy obligando a que hagan. Miren, no les va a pasar como a mí. Yo les decía la vez pasada en mi testimonio y me dice mi esposa: lo he repetido muchas veces, pero quiero que quede bien claro. Que a mí cuando de repente me dieron, levante su mano, a ver, y como que levantas la mano y levántela bien y hace la mano y a ver, póngase de pie. Ya cuando dice póngase de pie, ya te pones de pie y te hacen que repitas una oración, que yo la repetí con los labios, pero que realmente en mi corazón no supe ni qué dije. Es más, con eso soy sincero, yo no era salvo porque repetí como los pericos algo, pero no lo creí en mi corazón, no lo creí. Y la primera vez que me bautizo lo hice dudando, sinceramente. Lo hice por dejarme llevar, porque prácticamente te obligan. Aquí a nadie se le obliga a nada. Simplemente decimos la palabra como es. El que realmente crea y quiera demostrar su fe públicamente por amor a Dios, lo hace, familia. Y si alguien tiene duda, mejor no lo haga. No jueguen con eso. Entonces estamos viendo y vemos en Lucas, con ese ladrón, de que hay personas que pueden estar probablemente en cama y ellos acepten, realmente crean en Jesús y lo acepten en su corazón, pero no tienen la opción de bautizarse. Hasta el último momento una persona puede ser salva, familia. Entonces, como tal, no les voy a mentir, el que creyera y fuera bautizado aplica para todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, que no hay nada que nos impida bautizarnos. Pero aquel que está en una condición de cama, aquel que está como ladrón colgado en esa cruz, pues no tiene la oportunidad de venir a una escuela bíblica, de venir a una enseñanza del bautismo, nada. No por eso pierde la salvación, ojo, quiero que eso quede muy bien claro, muy entendido, ¿ok? ¿Cuál es el requisito que debo de cumplir? Ya se los dije. ¿Cuál es el requisito? Creer, familia. Hechos capítulo 8, un poquito más adelante, Hechos capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver de un hombre que fue utilizado en gran manera por el Espíritu Santo, llamado Felipe. Hechos capítulo 8, ahí me fui hasta el 12, versículo 12, familia. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ya está proyectado, miren, ahí está. Dice la palabra de Dios así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Antes del bautismo, ¿qué dice? ¿Cuándo qué? Creyeron. Ese es el requisito indispensable para el bautismo, el creer. Y se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí mismo,
en Hechos capítulo 8, aquí Felipe estaba predicando en Samaria. Vamos a ver Hechos capítulo 8, ahora versículo más adelante, 35 al 38. La palabra de Dios dice así. Entonces, bueno, les explico el contexto de aquí, de qué pasó aquí. Felipe es movido por el Espíritu Santo al desierto. Y en ese desierto iba pasando un carruaje en el cual venía un funcionario etíope, de Etiopía, de África. La reina se llamaba Candace y él venía de regreso de las fiestas de Jerusalén. El Espíritu Santo mueve a Felipe a que vaya al desierto, y cuando él ve que va pasando ese carruaje, el Espíritu Santo le dice que lo alcance, y Felipe se empareja al lado de ese carruaje. Teletransportación, no sé cómo haya sido, probablemente sí exista porque la Biblia lo registra. Ese funcionario iba en ese carruaje, era una persona de alto rango, e iba leyendo un libro, y leía el libro del profeta Isaías. Pero él no comprendía de quién estaba hablando el profeta, si hablaba del mismo o de quién hablaba. Entonces Felipe le dice, ¿le entiendes a lo que está leyendo? Dice, pues no hay quien me enseñe lo que estoy leyendo, no lo entiendo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿A quién le anunció? A Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. El que sigue, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. En el desierto, quién sabe cuántos kilómetros hayan pasado, cuántas horas de lectura, pero llegaron a un lugar donde había agua, un oasis en el desierto. Y dijo el eunuco es el funcionario eunuco, aquí hay agua. Familia, ¿qué nos impide que seamos bautizados? ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Pregúntate, el que sigue. Felipe dijo, aquí está la condición. Si crees de todo corazón. Si nosotros creemos, familia, en nuestro corazón lo que les he venido repitiendo toda la noche, que Jesús es el Hijo de Dios, que estuvo en esta tierra, que fue crucificado, que fue muerto y que resucitó, y que solamente a través de él alcanzamos vida eterna. Esa es la única condición que nosotros necesitamos. Eso es lo único que nos impediría el bautizarnos, el no creer. Pero si nosotros realmente hemos creído de todo corazón, ¿quién puedes hacerlo? ¿Qué te lo impide? Y respondiendo el eunuco, el etíope, dijo, confesó, creyó en su corazón y confesó con sus labios, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué sucedió? Le bautizó, familia. No hay nada que nos impida, familia, si es que nosotros realmente hemos creído en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Nada nos puede impedir, familia, para que nosotros podamos ser bautizados. Y vamos a ver otro ejemplo, y el último ejemplo. Hechos capítulo 16, hasta hay una alabanza de Pablo y Silas cuando estaban en ese calabozo, en esa cárcel, con grilletes puestos. Hechos 16, versículo del 29 al 23. Cuando Pablo y Silas se ponen a adorar en ese momento a Dios. Ya estamos. Hechos 16, versículo 29. Cuando ellos se ponen a adorar en ese momento, a adorar a Dios, en esa oscuridad de ese calabozo, metidos con grilletes, y empieza a haber en ese momento un terremoto muy fuerte, porque invocan la presencia del Espíritu Santo, y las puertas de las cárceles se abren. Y había una persona, un centurión, que estaba cuidando a que nadie se escapara. Pero cuando este soldado ve que todas las puertas están abiertas, él dice, todos se fueron, no quedó ninguno, me van a matar. ¿Y él qué prefiere hacer? Agarra su espada
y se iba a matar él mismo. Pero cuando Pablo y Silas lo ven, él le dice, hey, espérate, tranquilo, no te mates, aquí estamos, nadie se ha ido. Él entonces, este soldado, pidiendo luz, se precipitó adentro, se mete hacia adentro de la cárcel y temblando, tenía miedo, tenía temor, se postró a los pies de Pablo y de Silas, el que sigue, y sacándolos, sacó a Pablo y a Silas, les dijo, señores, él vio la gloria de Dios en ese momento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El que sigue, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El que sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuál fue la condición que hubo aquí, familia, para que se bautizara este soldado con toda su casa? Que creyera en Jesucristo. E inmediatamente, esa misma noche, ellos fueron bautizados, porque realmente creyeron con todo su corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Es el único requisito, familia, que necesitamos, que todo aquel que realmente crea en su corazón, no hay nada que le impida que sea bautizado. Eso es lo único que necesitamos. Si nosotros seguimos viendo los capítulos de Hechos, vemos como cuando Pedro, no se lo va a dar porque no terminaríamos toda la noche, cuando Pedro predicaba delante de multitudes diciéndole que a esa persona que ellos habían entregado para crucificar era el Hijo de Dios, y ellos angustiados decían, dinos con miedo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y él les decía, arrepiéntanse de lo que hicieron y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados. En este caso era obviamente porque ya el bautismo era en el Señor Jesucristo. El bautismo en agua en el Nuevo Testamento representa el sumergirnos en la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y que nosotros, lo que nosotros hacíamos anteriormente, empezamos a dejar, a podar todas esas cosas malas que habían en nuestra vida, y empezamos a renovar nuestra mente, ver con los ojos espirituales, y empezamos a renovar nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma obviamente de vivir completamente. ¿Por qué? Porque en ese bautismo el viejo hombre fue enterrado bajo el agua, y al momento de ser sacado del agua hay una vida nueva en nosotros, y esa vida nueva es la que Cristo nos ofrece. Amén. Esa es la enseñanza, familia, que el Señor tiene el día de hoy. En verdad confío en Dios, en que haya quedado clara en sus corazones, y que ustedes no tengan ninguna duda para tomar una decisión. Esa decisión es personal. Esa decisión no debe de tomarse a la ligera. Esa decisión no es de emoción. Esta decisión es de fe. Esta decisión es de fe. Y todo aquel que esté dispuesto en seguir a Cristo y realmente creer en Él y bautizarse en Él, lo puede hacer. No hay nada que lo impida. El único impedimento que puede haber es que ustedes no crean en su corazón. Pero todo aquel que cree por obediencia lo hace y por amor a Dios. Y si ese es tu caso, tú estás preparado y calificado para seguir a Cristo y para poderte bautizar este domingo, familia. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios, adorándole, alabándole. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos